Hola, buenas tardes, buenos días, no sé si buenos días, buenas tardes ya. Soy Joaquín Fuentes, gerente de Aderco y bueno, le damos la bienvenida, bienvenidos todos, bienvenidas a esta pequeña cata de vinos que vamos a hacer aquí hoy. La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Olivenza, Aderco, ha venido desarrollando durante estos últimos meses cursos de cultura y cata de vinos en varios pueblos de la comarca de Olivenza. El último curso que se desarrolló y que se terminó ayer, se clausuró ayer, fue el curso de Villanueva del Fresno, dirigido a empresarios, profesionales, desempleados del sector de la restauración. Desde Aderco consideramos que la gastronomía es uno de los principales potenciales que hacen que el turista visite nuestra zona, nuestros entornos y nuestros pueblos, ¿no? Y buen ejemplo de ello es esta Feria del Grumelo, que cada año pues mueve a más visitantes, a más turistas y a más personas interesadas en todo este mundo que es la gastronomía y concretamente el mundo de las setas y del grumelo, ¿no? Nada mejor que acompañar un buen plato con un buen vino. El vino forma parte de nuestra cultura ancestral, mediterránea, gastronómica y es importante que el sector de la restauración conozca bien todo este mundo, que cada vez el cliente es más exigente, quizás cada vez se bebe menos vino que antes, pero el cliente, el consumidor cada vez está más informado, precisa cada vez más calidad y es importante tener a profesionales preparados en cuanto al conocimiento de las variedades, de las denominaciones de origen y de todo lo que envuelve al mundo del vino. Vamos a hacer esta pequeña catita aquí, contando con un profesional muy reconocido que es Jesús Sanguino. Es uno de los principales sommeliers aquí de Extremadura, un gran conocedor de esta bebida ancestral, que les va a hablar un poquito de vino, va a hacer una pequeña cata y luego habrá una pequeña degustación. Él es también gerente de la empresa Vino y Arte, ¿no? Sí. O Arte y Vino. Vino y Arte. Por tanto, espero que él les sepa transmitir un poquito todo ese mundo del vino, que no solo la bebida en sí, con sus condiciones organolépticas, sus características de paladar, sino es toda la cultura que envuelve a esta bebida. Sin más, pues les paso a Jesús Sanguino, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, soy Jesús Sanguino, sommelier, y hoy vamos a hacer una pequeña cata, algo diferente, para seguir fomentando la cultura del vino, para empezar poco a poco. Y el vino no me gustaría que lo viéramos como algo muy elitista, algo muy snob, algo que solamente... Vamos a empezar desde abajo, poco a poco, y hoy vamos a hacer la cata con dos vinos extremeños. Hoy hemos elegido dos vinos extremeños, son dos tipologías de vino totalmente diferentes, por variedades, por zonas, por métodos de elaboración. Y vamos a hacer una una cata comparativa. Vamos a tener los dos vinos delante y vamos a ver características de un tipo de vino y características de otro tipo de vino. Va a ser solo media hora, va a ser poquito tiempo, pero creo que va a ser algo interesante y vamos a poder aprender bastante sobre algo que al principio parece tan complicado como el mundo del vino y para nada es tan complicado. Entonces vamos a empezar con una cata de dos vinos, como he comentado. Por supuesto, tenemos que tirar por lo nuestro, por la tierra. Aquí en Extremadura se están empezando a hacer vinos de bastante calidad. También es cierto, soy el primer crítico con nosotros mismos. Y tenemos que ir poco a poco, tenemos que ser también conscientes de que tenemos que ir poco a poco. Si echamos la vista atrás desde hace 10, 12, 15 años, los métodos de elaboración, los mercados respecto al vino extremeño, cómo estábamos, la verdad es que hemos avanzado bastante. Ahora es el momento de seguir apostando y de no relajarnos. Es decir, hemos llegado hasta aquí y yo creo que eso, como quien dice, aunque parezca mentira, es lo fácil. Lo complicado es mantenerse, seguir poco a poco y se están empezando a hacer cosas muy buenas, muy interesantes en Extremadura. Y hoy vamos a empezar a catar. Si eres tan amable y me ayudas a servir los vinos. Vale, empezamos con ese. Perfecto. Chim. Vamos a hacer una cata comparativa, como he dicho, vamos a tener dos copas, dos vinos totalmente diferentes y vamos a hacer una cata simultánea de los dos vinos para ver diferencias
Y bueno, no sé si ustedes habrán asistido alguna vez a alguna cata. Mientras terminamos de servir el vino, voy a comentar los pasos que debemos seguir para hacer una cata de un vino. Como mucho en esta vida, también es lógica cuando catamos un vino, una cerveza, un whisky, un queso, cualquier producto, cualquier cata que hagamos, lo que vamos a intentar es identificar, aunque suene un poco así, las características organolépticas del producto. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a identificar en ese producto y ver las virtudes o defectos que pueda tener ese producto. Con un vino exactamente igual. Y como todo es lógica en esta vida, vamos a ir haciéndolo poco a poco y a la hora de catar un vino, en este caso nos centramos en la cata de vino, vamos a diferenciar 3 fases de cata. Primero la fase visual, después una fase olfativa y después una fase gustativa. Eso que es lo que hacemos todos en casa cuando comemos, que lo primero que hacemos es mirar un plato, después lo segundo que vamos a hacer va a ser olerlo y en tercer lugar vamos a probarlo. Con los vinos exactamente igual. Primera fase, fase visual, segunda olfativa y tercera gustativa. Cuando tengamos servido los 2 vinos, iremos viendo diferencias de un vino y otro dentro de las diferentes etapas de cata que tenemos, de las diferentes fases. Entonces, la fase visual, para verlo, tenemos el mantel que tienen ustedes, perfecto, mantel blanco, un mantel claro. La luz no es la idónea, pero hemos traído 2 vinos totalmente diferentes para que se vean bastante bien y podamos identificar las diferencias de un vino y otro. Y inclinaremos la copa unos 45 grados. Si las personas que vayan teniendo ya vino, si quieren ir cogiendo. Y se van acercando al mantel, sin miedo. Encima hoy tenemos música de fondo. Inclinaremos 45 grados la copa. ¿Y qué podremos ver? En la fase visual tampoco vamos a hablar aquí, que si no nos estaríamos una hora hablando de cromática, colores, etcétera. Pero lo principal que quiero que veamos es, inclinando la copa a 45 grados, en la parte donde tenemos menos cantidad de vino, tenemos una especie de ribete, unas coloraciones, unos toques bastante intensos, tipo frambuesa, ¿de acuerdo? En cereza. En la cata me gustaría que hablasen, que no sea yo solo el que dé la cata. Cualquier duda, cualquier comentario, me parece muy interesante y todos aprendemos todos los días y bueno, nunca se sabe si aquí podemos tener un gran catador entre nosotros. Como decía, en la parte donde tenemos menos cantidad de vino, esta especie de oud, la parte de fuera, vamos a ver unos tonos y unas coloraciones como violáceos. Es decir, eso, quedémonos con esos colores porque son bastante importantes a la hora de catar un vino. Ese tipo de color lo suelen tener como norma general los vinos más jóvenes. Es decir, el vino es un ser vivo y como tal va evolucionando y al final tiene su periodo de vida y al final muere. Es decir, para ver más o menos a grandes rasgos una evolución cromática de los vinos tintos desde los vinos más jóvenes, que tendrán estos colores tan violáceos. Y ahora el otro. De esos tonos tan violáceos, ahora serviremos el siguiente vino y vamos a ver las diferencias. Entonces, en principio, estos tonos violáceos lo tendrán unos vinos más jóvenes y esa cromática evoluciona. Todos tendremos en la mente esos Riojas clásicos, que son unos vinos más que conocidos aquí. O un tipo gran reserva, un tipo reserva, vinos que van a tener más tiempo, van a pasar desde esta cromática tan violeta, tan rosácea, hacia una cromática color más naranja, color más marrón, color ladrillo. ¿Eso para qué nos sirve en la vida cotidiana? Sí, Jesús nos está contando muchas cosas aquí, pero yo esto también lo quiero aplicar a mi día a día. Importantísimo, si nosotros compramos, si nosotros vamos a tomar un vino joven, solamente en la fase visual vamos a identificar esas tonalidades. Eso es en principio lo que debe tener. Una cata de vino, me gusta identificarlo como si fuera un juego, son pequeñas pistas y en la fase visual vamos a intentar identificar unas cosas, en la olfativa otras y luego en la gustativa lo corroboraremos o no. En este caso podemos estar hablando en el primer vino, en principio de un vino más joven, en principio, un vino que tenga mucha edad. Es muy complicado, por no decir imposible, que tenga esos colores, a no ser que haya alguna práctica ilegal.
tampoco vamos a entrar en eso, pero tendría que tener ese tipo de colores. Y ahora cuando le sirvan el segundo vino, con el segundo vino vamos a inclinar, seguimos en la fase visual, inclinaremos otra vez 45 grados la copa, la pondremos paralela a la anterior y veremos la diferencia de color que vamos a tener entre un vino y otro. En el primer vino tenemos unas tonalidades más violeta, más violácea, más púrpura, y en el otro vino vamos a tener, en el segundo vino vamos a tener unos tonos más marrones, más color ladrillo, más color teja. Ojo, eso no quiere decir que un vino sea mejor o peor que el otro, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que en principio, en la fase visual, vamos a notar que un vino va a tener más edad que otro. Posteriormente nos iremos a la fase olfativa. En la fase olfativa también vamos a identificar aromas que debe tener un vino más joven y aromas que debe tener un vino más viejo. Y para terminar iríamos a la fase gustativa. En la fase gustativa exactamente igual. Entonces corroboraremos o no lo que hemos estado viendo con cromáticas, con aromas y con sabor. Entonces, ahora cuando tengan todos servido el segundo vino, quien tenga los dos vinos es interesante, si quieren ir ya viéndolo. Como hemos dicho, en la parte donde tenemos menos cantidad de vino, esta especie de uva, aquí vamos a ver unas tonalidades, unas irisaciones, y ahí vamos a ver unos tonos mucho más violáceos en el primer vino, y en el segundo ya tonos más marrón, más color teja, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que en principio el primer vino es un vino más joven que el segundo, en principio. Igual les hago trampa, luego lo veremos cuando lo probemos al final, pero en principio todos son pequeñas pistas y vamos a empezar por la fase visual. ¿De acuerdo? Mientras terminan, repito ya por última vez. Me dicen que soy muy pesado, pero prefiero que lo aprendan. Vinos más jóvenes, tonalidades más color violeta, más violáceo, más púrpura, y vinos con más edad, tonalidades más color marrón, color teja, color ladrillo, piel de cebolla. Eso es lo que vamos a notar en estos dos vinos. Hoy hemos querido hacer una cata comparativa para ver la diferencia entre un vino más joven y un vino con más edad. Fase visual, yo creo que bastante interesante, y diferencias de unos a otros. Vamos a irnos a la segunda fase, la fase olfativa, y empezaremos primero por el vino joven y después por el vino con un poco más edad. Para hacer la fase olfativa, primero vamos a oler a copa quieta, sin mover la copa, copa parada. Primero oleremos y vamos a ver la intensidad aromática que tiene el vino. No nos olvidemos que el vino sale de estrujar un racimo de uva y unos procesos fermentativos. Después se meterá en barrica o no, pero no se le añade nada. Los aromas que desarrolla un vino, tanto de especias como de frutos rojos, como todos los aromas que desarrolle, no se les añade nada. Eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Esos son unos compuestos aromáticos que tiene, que se desarrollan desde la viña, el proceso fermentativo. Si lo tenemos tiempo en barrica, le damos una crianza o no, ¿de acuerdo? Pero no se le añade nada. Importante, a copa quieta, el primer vino, vamos a notar la intensidad. Es un vino que tiene bastante intensidad, estaremos hablando de una intensidad bastante alta, una intensidad media alta, es decir, tenemos bastante intensidad aromática. Después lo que vamos a hacer es mover un poco la copa para ir metiendo oxígeno, y a la vez que metemos oxígeno liberamos todos los ésteres aromáticos y van subiendo para arriba. Ahora nos lo hará más. Si no tenemos práctica, no se preocupen, encima de la mesa apoyamos y vamos dando vueltas. Es decir, pueden manchar, no pasa nada, tampoco limpio yo. Y al dar vueltas vamos a oler ahora. Ahora vamos a notar bastantes más matices interesantes del vino. ¿A qué nos huele? A frambuesa, me dicen por aquí. ¿Qué más? Cereza. A vino, que no es mala señal, que huela a vino y no huela, por ejemplo, a vinagre. Tampoco es algo malo. ¿A qué más, caballero? A eso, que tampoco huele a corcho, efectivamente. ¿A qué nos huele? Hemos dicho algo de aroma, de fruta, frutos rojos, frambuesa, algo más, ciruela, ¿de acuerdo? Una fruta un poquito más, podemos decir, acompotada, una fruta más madura, totalmente de acuerdo. ¿Algo más que destacar? Pues vamos a pasar a probarlo. Perdón, fresas también, entramos dentro de esa gama de frutos rojos, de esa familia de aromas, perfecto. Y vamos a probarlo.
¿Qué notamos? Quiero que me digan ustedes. Ácido. Estamos por el primero. Acidez, más cosas. Amarga. Un toquecito de amargo también, ¿vale? Sí, sí, no, perfecto. Vamos bien, vamos bien. ¿Perdón? Sensación. Sí, esos toques amargos. Sensación de Robustez, astringencia, perfecto. En principio, ¿cómo debe ser un vino más joven? Un vino más joven, como norma general, todo va a depender. Vamos a tener unos niveles de acidez un poquito más elevados. ¿Qué es lo que le pedimos a un vino joven? Que tenga esa frescura, que tenga esa viveza. Entonces, ese toquecito de acidez puede ser que lo tengamos. Es decir, no sería algo malo, ni muchísimo menos. Y aquí estamos ante un vino muy particular. ¿Le sabe a alguien algo de barrica o algo de eso? ¿Nada? ¿A madera? Puede tener. Puede ser que tenga. Yo pregunto, algo así. Vamos a tener una sensación en la boca, en la lengua, en los laterales y la parte de atrás, que nos deja una sensación secante. ¿De acuerdo? Esa sensación secante, eso es astringencia. Esa astringencia es una astringencia que es agradable, no es algo desagradable ni muchísimo menos. Esa astringencia es algo muy agradable y eso es algo que nos va a dar un vino que ha pasado por barrica. Entonces, en aroma no nos olía mucho, no hemos sacado ningún aroma a madera. Por color, al ser un vino más o menos joven, no sabríamos si tenía o no tiene mucha crianza en madera. Pero en boca, como decíamos, un pequeño juego de pistas. En boca sí vamos a notar una sensación que es inconfundible de que un vino ha pasado por barrica. Ahora, más o menos tiempo, eso iremos viendo, poco a poco. Vamos a ir con el segundo vino para hacer la comparativa de los dos y después nos centramos en cada uno. El segundo vino, en color, en cromática, como hemos dicho, bastante diferente al primer vino. Vamos a tener unas tonalidades más color marrón, más color teja, color ladrillo, ¿de acuerdo? O sea que en principio estaremos ante un vino de un poquito más edad que el anterior. En principio, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, pequeño juego de pista. Segunda fase, la olfativa, oleremos a copa quieta. Oleremos la intensidad. Intensidad tiene algo menos de intensidad que el vino anterior. Eso no quiere decir ni que sea mejor vino, ni que sea peor. Por favor, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir viendo todo. Y la segunda parte de la fase olfativa vamos a mover el vino, a meter un poquito de oxígeno y a liberar todos esos aromas que a continuación... ¿A qué nos huele este vino? En comparación con el anterior, diferencias. Fruta más madura. El anterior teníamos unos frutos más rojos, fresa, frambuesa, y eran unos frutos, podemos decir, algo más ácidos, algo más vivos. Eso como norma general, porque en esto del vino todo depende, lo vamos a tener en vinos bastante más jóvenes. Después nos vamos a este tipo de vinos que son vinos en principio con más edad y esos aromas a fruta ya se van transformando. Es decir, tenemos unos aromas a una fruta bastante más hecha, más acompotada, bastante más madura. Incluso tiene algún toquecito de pasa también, de uva pasa. Es decir, nos vamos a ir a unos matices aromáticos totalmente diferentes al anterior. ¿De acuerdo? Vamos a ir a esos toques. Ahora, algo más que nos huela algo más a madera. Tiene un toque más también de un toque sobre todo especiado de madera. Todos los especiados, cuando escuchamos muchas veces a gente entendida o que más o menos sabe o eso piensan que sabe, sobre el mundo del vino, los aromas que huele mucho a coco, a pimienta, a vainilla, canela. Bueno, pues todo, como norma general, todos esos aromas los van a desarrollar siempre un vino, como norma general, en la barrica. Esos son aromas que le va a aportar el paso por barrica. Tendremos todos esos, primero, toques tostados, porque las barricas se tuestan. Nos va a dar algún toque a torrefacto, al café, que estamos muy acostumbrados aquí, cerca de Portugal, a ese café torrefacto, a esos aromas de tostado. Tendremos también algún aroma a cacao o a chocolate y sobre todo las especias, pimienta, vainilla, coco. Siempre que olamos ese vino, tenga esos aromas, antes de probarlo empezamos a hacer nuestro pequeño juego y esquema mental. Hemos visto el color, hemos sacado algunos aromas y después cuando lo catemos vamos a corroborar si estamos de acuerdo o no, o estamos en lo cierto. Y como tercera fase, fase gustativa, vamos a probar el vino. Vamos a probar.
Diferencias entre este vino y el anterior, ¿qué notan? A Al ver, principio pega más fuerte. al principio pega más fuerte, ¿vale? Yo voy repitiendo todo lo que me dicen. Queda mejor gusto de boca, el paladar, vale. Es un vino mucho más liviano, más suave, tiene mucha mejor entrada en boca, es bastante más agradable en ese sentido. Ahora, estamos hablando de vinos totalmente diferentes, no quiere decir que uno sea mejor que otro. Ahora, lo que sí es importante, después del rato que llevo aquí hablándoles media horita sobre el vino, etcétera, lo más importante y el mejor vino es el que le guste a cada uno. Quédense con eso, que es lo principal. Puede ser el mejor vino del mundo, puede ser el vino más caro, pero si realmente no nos gusta ese vino, perfecto. Aquí lo que hemos intentado hacer es una cata comparativa de dos vinos totalmente diferentes, sobre todo para que aprendan diferencias entre un tipo de vino y otro. Ahora, recapitulando los dos tipos de vino que hemos probado, como hemos dicho, el primer vino es un vino más joven, tiene bastante más intensidad cromática, sobre todo esos colores violetas. El segundo vino va a tener esos toques más madera, perdón, más color teja, color ladrillo. En aroma, el primer vino, un vino más joven, tiene bastante más intensidad, tiene mucho más aroma a fruta, la fruta está mucho más presente, mucha más fruta roja. Y en el segundo tenemos otro tipo de fruta diferente, más acompotada, una fruta más hecha, incluso algo de uva pasa, ¿de acuerdo? En principio vamos muy bien por los dos vinos, en principio de que uno es más joven y otro tiene más edad. Y para finalizar, en la fase gustativa, al probarlo, el primero vamos a tener bastante más intensidad de todo, va a ser bastante más potente. Y el segundo vamos a tener un vino muchísimo más ligero, más liviano, entra mucho mejor, más fácil de beber, ¿de acuerdo? Entonces estamos ante dos vinos totalmente diferentes. El primer vino, tenemos aquí, son vinos extremeños, como hemos dicho, en la zona de Villafranca de los Barros. Nadir, Bodegas Pago de las Encomiendas, para mí uno de los pioneros que están empezando aquí en Extremadura a hacer las cosas muy bien, métodos de elaboración totalmente diferentes, hacen una vendimia totalmente manual, se cuida mucho el producto, porque no nos olvidemos que el vino se hace de uva. Y si no tenemos una buena materia prima, no vamos a poder tener muy buen producto. Eso pasa igual que en la cocina, nos podrá, luego veremos a Magín. Con la cocina exactamente igual, si no tenemos una buena materia prima, el plato podemos enmascarar, podemos hacer algo, pero como tengamos una uva de una calidad media, jamás en la vida vamos a poder llegar en esta calidad en vino. Entonces vamos a partir del viñedo, el vino empieza a hacerse en la tierra, eso es indiscutible, empieza a hacerse en el viñedo. Y la verdad es que están llevando muy buenos métodos de seguimiento, de vendimia, a la hora de, es impresionante, a la hora de vinificaciones, meten métodos nuevos, del stage, el rotonage, que son métodos nuevos relativamente. En Francia se llevan usando 100 años, pero bueno, aquí vamos a ir poco a poco. No es copiar, no es hacer algo igual en absoluto, pero sí vamos a aprovechar nuevas tecnologías y vamos a aprovechar un poco la forma de saber hacer bien las cosas o hacerlas diferentes. Entonces están apostando por un tipo de vino totalmente diferente. En el primer caso estaba tan potente porque este vino, bajo mi punto de vista, necesita todavía algo de botella. Es decir, el vino, cuando lo hacemos, tiene entre 4 o 5 meses de barrica, lo sacamos de la barrica, filtramos el vino, estabilizamos y se embotella. Luego necesita un tiempo para que el vino esté en la botella, para que redondee ese vino. Entonces, muchas veces aquí no nos queda otra que oferta-demanda, el mercado, y una bodega no deja de ser una empresa. Tenemos que sacar, como quien dice, un pelín antes el vino. Pero este vino tiene un gran potencial y este vino simplemente necesitaría 2 o 3 mesecitos de botella. En cuanto lleve 2 o 3 meses en botella, es un vino que va a redondear más, se van a equilibrar todos los sabores, todos los aromas, y eso es algo que tiene ya el segundo vino. El segundo vino, estamos ante un crianza, almendralejo, nos vamos a Paiva. Un crianza va a tener bastante más tiempo en barrica que este vino y también tiene bastante más edad. Estamos hablando que una diferencia de 2 años entre el crianza y el primer vino. 2012, añada 2010, tiene 2 años más, tiene método de elaboración diferente, más tiempo en barrica y en consecuencia, como hemos dicho que el vino es un ser vivo, van cayendo todo el color, van evolucionando los aromas, como hemos visto en estos dos tipos de vinos, y al final por eso tenemos un vino totalmente diferente,
más fácil de beber, más equilibrado, más estructurado. Los aromas, la intensidad no es tan potente como el segundo. Los colores no son tan intensos, perdón, como el primero. Los colores no son tan intensos tampoco como el primero. Entonces, he querido hacer esta cata comparativa para que veamos más o menos qué color, aromas y sabores pueden tener cada tipo de vino. Esto, aparte de profesionales, lo podemos aplicar a la vida diaria, a la vida cotidiana. A nivel particular y a nivel personal se puede aprender y apreciar mucho de los vinos. Entonces, si estamos ante un vino que ya tiene cierta edad, como norma general, crianza, reserva, etcétera, tendremos este tipo de aroma, este tipo de color que tiene el segundo vino y este tipo de aromas que tiene el segundo vino. Y si estamos ante un vino más joven, tendremos esta cromática del primer vino, tendremos unos aromas más o menos parecidos a este primer vino y unos sabores también en principio algo parecidos. Con esto simplemente quiero que empecemos poco a poco desde lo básico. Yo creo que, bueno, tampoco sé lo que ustedes sabrían o lo que saben de vino, pero para empezar poco a poco me parece muy interesante este tipo de catas comparativas, sobre todo para saber lo que estamos bebiendo, lo que estamos comprando y lo que nos están ofreciendo. ¿De acuerdo? Yo me dedico a esto, tiro piedras sobre mi propio tejado, pero no hay cosa peor que, por suerte ya va cambiando, pero que intentemos, no lo debo decir, me van a reñir, pero no se intente engañar al cliente. Que eso es algo que lo siento, pero es de las pocas cosas que realmente me ponen enfermo. No se puede engañar a alguien porque siempre te tienes que sentir en la misma posición del cliente. Entonces siempre hay que hacer bien las cosas. El tema de las añadas es importantísimo, mantenerlo en los vinos y que sepamos lo que estamos bebiendo y lo que estamos siempre también en la comida, importante, comiendo. ¿Alguna duda, alguna cuestión? Aprovechen que estoy aquí. ¿Perdón? El crianza. A ver, el tema de crianza, reserva, eso es complicado. Eso tendríamos que estar otra hora y media. Vamos a tener unos tiempos de crianza diferentes según la denominación de origen. ¿De acuerdo? Aquí nos vamos a ir en torno a 9-10 meses de crianza. Por ejemplo, en Ribera del Duero, como no tengas un mínimo de 12 meses en barrica, no se puede denominar crianza. Eso es algo, eso sería otro tema bastante más complicado. Y podríamos estar aquí hablando, y aparte que en España somos el único país en el mundo donde tenemos esa clasificación de crianza, reserva y gran reserva. Y si a eso encima le añadimos las últimas modas de hace 8 o 10 años atrás, de sacar el joven roble o el semicrianza, que me parece algo muy bueno, me parece todo un acierto. Antes solamente podemos beber el vino joven del año, o ya tenemos que pasar un crianza con mucho tiempo en barrica y muy potente. Pues bueno, prácticamente casi todo está inventado. Empezamos a introducir a otro segmento de mercado en el vino, a gente más joven que no tenían que pasar directamente a beberse un crianza potente, y vamos a un semicrianza, que es un tipo de vino como el primero que hemos probado, entre 4 o 5 meses de crianza en una barrica. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Toquecitos de aroma, de sabor y de color de un vino joven, algún matiz y algún toque de un vino con algo de crianza, como puede ser la madera, y nos quedamos en medio. Entonces también es buena opción para empezar poco a poco a disfrutar de los vinos. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Han aprendido algo? El Mauro, bueno, sí señor. Vamos bien. De acuerdo. Pues bueno, pues simplemente agradecerle su asistencia, que espero que hayan aprendido algo, que por lo menos hayan disfrutado este rato. Y bueno, también agradecer que se vayan haciendo cosas de estas, que hay que seguir fomentando. Que aquí en Extremadura tenemos una riqueza enorme, tanto a nivel gastronómico, cultural, es espectacular, paisajístico. Extremadura tiene bastante que ofrecer. Entonces me parece muy interesante, es la primera vez que vengo, yo muy agradecido, y no he venido nunca, y esto es espectacular la que hay que montar. Así que aprovechenlo y a disfrutar, y sobre todo, disfrutar con buen vino. Y bueno, cualquier cosa que quieran, estoy en Mérida en Vino y Arte, allí tienen su casa para cualquier cosa. Así que muchas gracias, gracias a ustedes.